Palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda.
El Señor les bendiga, amados hermanos, esta noche. Gracias al Señor, pues hemos llegado a un día más de vida. Pronto estaremos reuniéndonos en su casa bajo ciertos lineamientos, vamos a hacerlo, pero el Señor estará con nosotros. Quiero darle pues bienvenida también a los pastores Eric Brown, Pastor Brown, Pastor Israel en Chorrera, al Pastor Mela, al Pastor José Dimas, a mi amada hermana Aura, la amo hermana Aura con todo mi corazón, al Pastorito allá en Volcán, a su esposa, a Liliana, a mi prima, a toda su familia. Saludos a mi gente en Volcán. Vamos a orar para entrar en materia con el tema de hoy. Señor, gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son muchas. Espíritu Santo, trae a nuestras vidas luz, paz, Señor, entendimiento y sobre todo trae edificación a nuestras almas. Espíritu Santo, ayúdame esta noche a transmitir tu palabra y que llegue a los corazones, que recibamos esta palabra para la edificación de tu palabra, a la edificación de nuestro interior y de nuestra mente, para que seamos perfectos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un despertar junto a la cruz. Ese es el tema que tengo hoy. Y quiero que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 42. Dice así, 41, vamos a leerlo del 41. En este momento es el momento en el que Jesús está en la cruz, ya está crucificado y está junto a dos ladrones. Y uno de los malhechores le dice, maldiciente. Pero el 41, quiero empezar de ahí. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas dice, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué es un despertar? Un despertar es una reacción que hay cuando se dice despertó. Oye, mira, abrió los ojos o despertó de donde estaba. Nosotros entendemos que un despertar es, estamos dormidos, estamos en un estado casi inconsciente, un estado inconsciente y de repente regresamos a la conciencia. Eso es despertar. En el área de la medicina hay personas que están en estado de coma y dice, ya reaccionó, ya despertó. Entonces esa reacción que hay de vida es a la que se le dice despertar. Cuando alguien está sumergido en depresión, cuando alguien está sumergido en una situación difícil, como por ejemplo Alcide, que no ha visto a Hilary hace mucho tiempo, él está deprimido. Entonces, cuando él ve a Hilary o la llama, hay un despertar. ¿Eso a qué se refiere? Hay una reacción emocional, una reacción cognitiva. En aprendizaje, esa reacción cognitiva resulta en la consolidación de la enseñanza, en la que el estudiante lleva esto a la práctica, lo aprendido a la práctica. Eso es un despertar. Cuando al momento de ejercer una prueba, la persona tiene una reacción positiva, o sea, sale bien. Eso es despertar. Tú despertó, oye, despertaste. Eso es bueno. El ser humano, cuando a veces tiene accidentes o por causa de enfermedades, o a veces es inducido un estado de coma, un estado vegetativo, se hace para que el cuerpo tenga, algunas ocasiones se induce para que el cuerpo tenga una mejor recuperación, para que el cuerpo tenga una reacción. El tema es despertarlo de ese coma, despertar de ese estado vegetativo. En realidad no se sabe el grado de conciencia que hay en ese estado vegetativo. Se sabe que hay muchas personas que han tenido reacciones, que escuchan, dice probablemente esté escuchando, probablemente tenga conciencia, probablemente no, aunque estén con respiradores, igual pues puede tener en cierto modo algo de conciencia. Pero en estos estados en que la persona está casi inconsciente, la persona
no regula sus funciones. Y en muchas ocasiones no regula sus funciones primarias. ¿Cuáles son las funciones primarias? Respirar, las funciones autónomas que se les llama, ¿no? Y las semiautónomas, como por ejemplo respirar, tragar, abrir los ojos. Cosas que se hacen en automático, como decimos, por reacción involuntaria, y que cuando yo quiero que usted respire, bote el aire, usted bote el aire. El corazón, el músculo cardíaco, que bueno, por orden cerebral, por fibras cardíacas, fibras que son eléctricas, él comienza a palpitar. Pero llega el punto a veces en un estado vegetativo que la persona no reacciona. Hay que hacerle diálisis, hay que ponerle respiradores para que la persona pueda oxigenarse, ponerle corazón artificial. Llega el momento que los doctores dicen, desconéctalo de todas las máquinas, porque ya va a morir, pero no sabemos el cerebro, qué grado de conciencia tenga antes de este momento. Es una interrogante que todavía la ciencia no puede descubrir. En el mundo nosotros estamos así. En este mundo cristiano nosotros podemos estar en letargo, nosotros podemos caer en estados vegetativos, nosotros podemos caer en estados preocupantes. Cuando la Biblia habla de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es que estamos ya para el infierno, porque somos dignos del infierno. Pero el Señor ahora nos dice que nosotros tenemos salvación por medio de Él. Ahora, en el momento de la crucifixión de Cristo, el momento en el que Él está en la cruz, que Él está en ese madero, pagando tu pecado y el mío, pagando el oprobio nuestro, llevando un pecado que no tenía que llevar. Entendamos esto. Cristo le dice, de cierto que estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿a qué se debe esta respuesta tan maravillosa de Jesús? Habían dos ladrones. Y entonces diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Son dos posiciones completamente diferentes. Quiero que esta noche entendamos algunas cosas. Las reacciones del ser humano, las reacciones de las personas cuelgan del estilo de vida que haya llevado. Gran parte de los errores y los defectos de los adultos se da en errores cuando son niños por parte de los padres o por condiciones forzadas. Hay jovencitas que dicen, jóvenes que dicen, yo no me quiero casar nunca, el amor no es para mí. Porque vieron la separación de sus padres o porque hubo la ausencia de un padre o de una madre dentro del núcleo familiar, una familia resquebrajada. Esto a futuro puede causar problemas, y eso es lo que sucedía con estos hombres. No sabemos si fue la condición económica que tenían, no sabemos si fue la condición social, no sabemos si es que sus padres eran unos ladrones. El tema es que ellos eran malhechores. Uno, en el fondo, era malo. El otro era malo, pero en el fondo había algo diferente. Y nosotros estamos así ante el Señor. En el fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el interior? Cuando nosotros vemos el error de alguien, cuando nosotros vemos a alguien fallar, o nosotros tenemos la tendencia a juzgar, pero la Biblia dice que no hay que juzgar a nadie, sino que debemos sopesar nuestra propia conducta. Nosotros aborrecemos al hermano, nosotros aborrecemos y criticamos y señalamos a los hermanos, pero en realidad la Biblia dice que el que no ama a su hermano no ama a Dios. Porque el que no puede amar a su hermano que ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Muchos de ustedes, por alguna situación difícil en su vida, digan, yo no sé si Dios me quiere. Yo tengo una pregunta, ¿tú amas a Dios? Esa es una pregunta fácil de responder. Quizás tú digas, sí, yo amo a Dios. Pero el amor consiste, según Juan, en que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. En esto consiste el amor. El ser humano no puede recibir a Dios porque el pecado
los tiene abrumados. A muchos de los creyentes el pecado del mundo nos tiene forzados, nos tiene mancillados, nos tiene puestos y sujetos, nos tiene condicionados. A veces estamos obligados a hacer las cosas como que te obligo a hacer lo malo porque te obligo. Recuerdo hace muchos años en La Pesa, cuando yo intentaba poner la luz eléctrica y el agua, estuve por muchos meses peleando y yendo de un lugar a otro, pero un día llegué a una de los una de las instituciones públicas, y yo fui a conversar, me fui arriba donde estaban los jefes y dije: mira, yo soy pastor de esta iglesia, así, yo necesito que vayan a hacer la revisión para que me pongan la luz. Y entonces dice: bueno, el muchacho sale tal día, ¿y por qué no te lo han puesto? Digo: bueno, hace 2 meses y medio estoy tratando que me pongan esta luz, pero no me la ponen porque hace falta la revisión y el muchacho no ha ido. Y entonces dice: es que él quiere su parte. Y yo le digo: bueno, quizás él quiere su parte. Entonces le dice: bueno, me hizo la cita, arregló todo para que yo ese día fuera allá. El asunto es que cuando yo estoy haciendo la cita, el muchacho está anotando así medio sarcástico, anotando las cosas: sí, pastorcito, y que no sé qué, y que este es su nombre, dato, dónde queda, sí, y qué día entonces usted va para allá, para estar allá. Y dice: bueno, yo probablemente voy X día, no recuerdo si era miércoles o jueves, no recuerdo qué día. El asunto es que yo me quedé esperando ahí en la iglesia y nunca llegó. Yo fui allá a preguntarle: ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Dice: no, lo que pasa es que para que yo vaya yo necesito para la gasolina. Y yo le digo: ¿cómo así para la gasolina? Sí, yo necesito para la gasolina porque el carro necesita gasolina. ¿Y cuánto es la gasolina? Son $20. Pero el carro en el que él iba se lo daba el Estado. Y el combustible se lo daba el Estado. Y entonces yo subí y averigüé qué era lo que pasaba, que por qué tenía. No, lo que pasa es que eso se hace para agilizar los documentos. Se le da un salve, pastor, se le da una ofrenda para que puedan hacer. Yo tuve que subirme en el carro, sentarme al lado de ese carro y no moverme, para poder que ese muchacho fuera a ver una cosa y decir: todo esto está bien, solo poner un gancho, llenar un formulario e irse. Era todo lo que tenía que hacer. Pero yo quería que yo le diera $20 para hacer eso. Lo mismo con el agua. Entonces hay momentos en los que como que el mundo no te deja más opción. Quizás algo como esto sucedió en este hombre. ¿Y en cuántas vidas más no está sucediendo esto ahorita mismo, que no le queda más opción? Porque las circunstancias de la vida lo forzan a ese punto, independientemente de la clase social a la que pertenezca, independientemente del tipo cultural al que pertenezca, independientemente del lugar donde haya crecido. Muchas personas, sin importar, se ven obligados a esto, no porque quieren, sino porque se ven obligados. Entonces, ¿qué sucede en el interior? Se acostumbra a hacer el mal. Siempre va a haber una voz, siempre va a haber alguien que es verdaderamente malo. Bueno, si tú eres hijo de Dios, sálvate pues y sálvanos a nosotros. Tú eres hijo de Dios, dale. Siempre va a haber alguien así a nuestro alrededor, muertos en nuestros delitos y pecados. Antes nosotros estábamos muertos allí en una condición que yo le llamo un coma espiritual, en el cual no hay reacción a lo bueno. Así seas creyente, así no compartas nuestra fe evangélica, podemos quedar en este punto en el que la palabra predicada no reacciona, no tiene acción en nosotros. Nosotros no reaccionamos a esa palabra. Podemos decir amén, gloria a Dios, pero no reaccionamos a esto. Y Dios nos está hablando y no queremos escuchar. Y la mente se sumerge en una conciencia pecadora, justificando sus actos. Es que yo hice eso porque yo tuve que pagar coima, porque si yo no pago coima, porque yo tuve que hacer esto, porque si yo no hago esto. Se sumerge. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos en los delitos y pecados, la mente se transforma en un círculo vicioso de pecado.
Y todo el engranaje cerebral se mueve en base al pecado. Cualquier pecado que tú le pongas. Hay pecados de muerte, hay pecados de condenación, hay pecado es pecado, mi hermano. Y si alguno dice que no ha cometido pecado, le hace a él mentiroso. Hace a Cristo mentiroso. Todos han pecado, todos hemos fallado. Nadie puede decir, yo camino recto en esta vida, yo soy perfecto en mis caminos. Eso no es así. No, todos hemos pecado. Entonces estás haciendo vana la cruz. Eso es una historia, cuento para otro. Entonces, falsa doctrina. Pero está ese dinamismo allí en la mente para pecar y piensas como pecar. Estructura el pensamiento, el pecado. El pastor predicaba en uno de los mensajes y decía, el Satanás te dice, todo va a estar bien. Mira, haces esto y aquello y todo te va a salir bien, claro. Porque el meditar en el pecado te lleva a una planificación. Y la planificación te lleva a un final y el final es feliz. ¿Ya? Sonrisa, bien, lograste tu objetivo y todo bien. Eso es lo que te dice el pecado. ¿Por qué? Porque maquinaste. El engranaje se movió a eso. Tu mente se transformó, tu conciencia se transformó y se sumerge en una condición pecadora. Y eso anestesia los sentidos espirituales. ¿Por qué los anestesia? Porque cuando nos dirigimos a la murmuración, estamos predispuestos a murmurar. Y la murmuración es un ruido que te impide escuchar la voz de Dios. Hoy día salen muchos profetas y yo creo en la palabra profética y todo. Y hay mucho murmullo, mucho murmurar y mucho hablar que si este es de Dios, que si este no es de Dios, que si Dios hizo a través de este, o este es más hombre de Dios, o este es más profeta. Por encima de todas las palabras proféticas que hay en el mundo, yo creo en un Dios perdonador. Si en el tiempo de la ley Dios quiso perdonar a Nínive, ¿por qué? ¿Cuánto más a su pueblo? Si Dios ha decidido perdonar el mundo, ¿cuánto más a nosotros los creyentes? Yo declaro sobre Panamá, que hay una palabra profética sobre Panamá, pero ese juicio puede ser detenido en cuanto lo aceptemos o no. Hay que decir, no, nosotros nos hemos arrepentido, nosotros estamos caminando como Dios quiere. No aceptemos las cosas, reclamemos como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? El trastorno de estos sentidos espirituales, el adormecimiento de los ojos, los oídos espirituales, de los sentidos espirituales, nos impide reaccionar ante palabras. Quizás Dios lo que está buscando es reacciones del corazón, confesiones, que descubramos tantas cosas en nosotros y nosotros no nos estamos dando cuenta. Dios quiere que confíes más en tu esposo, Dios quiere que confíes más en tu esposa, Dios quiere que te quedes en tu casa, no por el COVID y no porque son tus hijos te vas a quedar con tu esposa porque ya tengo una familia, te vas a quedar con tu esposa porque tienes que amarla así como Cristo amó la iglesia. Y de eso se trata todas estas cosas. Estos son tiempos de grandes lecciones espirituales para nosotros. Pero si nos quedamos detenidos en la murmuración, no vamos a avanzar. Vamos a quedar allí adormecidos, vamos a ser cristianos zombies. Autojustificándose. Nadie los justifica, ellos solitos justifican, diciendo ellos tener la verdad absoluta en todas las cosas. Estas son cosas que nos llevan a un estado. Y esas partes que tenemos anestesiadas son incapaces de ayudar. Nosotros tenemos la parábola del buen samaritano. A mí me gusta mucho esa parábola porque es una lección dura a los judíos. Los judíos, ellos tienen una responsabilidad grande. A los judíos les fue entregado la ley para que la compartieran para salvación. Pero los judíos han decidido tomar la ley y guardarla para sí, pensando que solamente ellos pueden ser salvos. Y que por ser el pueblo escogido de Dios, todos los demás pueblos son paganos.
Básicamente esta era la idea de los escribas, los fariseos y los saduceos, que eran los que tenían pues el control del gobierno judío dentro del imperio romano. Y la parábola relata que pasó un sacerdote, pasó un judío, pasó gente que conocía la palabra. Pero lo interesante de esto es que ninguno de ellos fue movido a misericordia, sino el buen samaritano. O sea, no importa si fuese de Samaria o si fuese judío, el asunto era hacer lo bueno. Yo no creo tanto. Yo creo que ellos vieron al desvalido y su conciencia les habló y les dijo: ayúdale, ayúdale, ayúdale. Pero quizás dijeron: no, yo no voy a dar mis ofrendas, lo que a mí me han dado. Yo no le voy a dar una ofrenda a yo la prefiero dar al templo. Por algo está así. Seguro robó y por robar lo golpearon y lo dejaron allí. Que vaya a ver que lo salve otro. ¿Qué habrá pasado por la mente de ellos? ¿Qué habrá ocurrido? Conocían la ley, tenían la ley, pero sus sentidos estaban atrofiados, estaban adormecidos. Luego pasa un samaritano que dice conocer, dice adorar a Jehová, no lo hace en el lugar correcto, porque Jesús mismo le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que ustedes no saben y nosotros adoramos lo que sabemos, pero llegará el día en que tenemos todos que adorar. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ellos tenían cierto temor hacia Jehová. Y los judíos lo menospreciaban porque ellos eran mestizos, mitad judío y mitad pueblo pagano. Y dice: estos mestizos no merecen la ley, estos mestizos no merecen la salvación, pero sí la merecían. Y eso es lo que ellos tienen que cargar. El pueblo judío rendirá cuenta a Dios por no compartir la palabra. Luego de no compartir la palabra, entonces Dios la entrega a los gentiles, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta era la labor de ellos. La labor de ellos era hacer el bien. Pero el buen samaritano hizo el bien como lección dura. Que no porque estés en las filas espirituales, no porque pertenezcas a una congregación, quiere decir que todavía que tienes todos tus sentidos espirituales abiertos y que estás en la fe y que las cosas que estás juzgando y sopesando las haces porque tú tienes la autoridad ética, moral y espiritual para hacerlo. Porque tú eres capaz de decir: la condición de este se dio porque esto y esto y esto y esto, y ahora le vienen cosas peores, cuando Dios quiere que seamos movidos a misericordia, que nos movamos hacia la misericordia. Y fue un golpe duro. Ustedes se imaginan los fariseos y los saduceos, ¿qué dirían? Los eruditos de la ley, ¿qué estarían pensando? ¿Y qué le pasa a este siendo judío? ¿Qué trastorno tiene este en la cabeza? Este no está bien del tarro para decir que este hizo mejor obra que un sacerdote. ¿Qué le pasa? Porque hay un adormecimiento espiritual. Los ojos están cerrados ante la luz, están ciegos y no pueden ver. Este es el punto en el que escuchamos la palabra de Dios, pero persistimos en hacer lo malo, persistimos en pecar. Definitivamente las ventanas de nuestros ojos están sucias, estamos mal. Y debemos tener un despertar. El Espíritu Santo quiere que en estos días nosotros despertemos en nuestro corazón. Y no importa el momento. No importa si es el peor momento si no tienes alimento. No importa si tienes trabajo. No importa si el futuro es incierto. Dios quiere que tengamos un despertar. Y que demos una reacción positiva. Porque Él está con nosotros. Y está en la posición de perdonar, no en la posición de enjuiciar. Porque Dios no le interesa el lugar. Él estaba en la cruz, pero increíblemente en la cruz vemos esta parte divina en Él. Por eso dice que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Es que Dios tiene la capacidad de ver en el hombre lo que tú no puedes ver. Yo
A los que no saben, mi esposa es gemela. En la familia de mi esposa hay 3 hermanas. Hay 3 hermanas. Y yo la primera vez que las vi a las 3, bueno, dice mi esposa que la primera vez que yo las vi estaban las 3, pero yo no recuerdo a Vanessa por ningún lado. Yo la recuerdo a ella y a Gabriela. Yo no recuerdo a Vanessa. Pero la primera vez que yo la vi a las 3 juntas, yo hice un esquema de acuerdo a ciertas particularidades que había. Y entonces, digámoslo así, discriminé, saqué conclusiones y saqué cualidades. Mi mamá me dice, oye, yo le digo, oye, estaban bonitas esas, así que ese Rampole es feo, Jaime es feo. Digo, ¿cómo salieron esas mujeres tan bonitas, esas muchachas tan bonitas? Y me dice mi mamá, ay, ¿te gustaron? Y yo le digo, dice, ¿cuál? Las medias. Y yo le digo, sí, pero hay una que siempre está brava, esa no, la otra que se ríe, tiene la sonrisa linda. Y me dice, ¿te gustó? Y yo, pues está bonita, porque no, ya me fui y me fui. Y me fui, ya la vi bonita y ya. Y después llegó a la iglesia y llegó con las hermanas y me hice un patrón mental de cada una. Y yo digo, oye, pero definitivamente que esta chica es la más bonita. Hubo algo en mi corazón que me dijo, oye, esta es la más bonita. En esto consiste el amor, de que tú simplemente escoges la persona y no sabes por qué te nace, aunque sean iguales. Porque mi esposa es gemela con Gabriela. En ese tiempo esas mujeres eran 2 gotas de agua. Pero hubo algo hacia una que me inclinó. ¿Será la sonrisa? ¿Será que sus ojos eran más lindos o son más lindos? ¿Será que su cabello siempre fue más lindo? ¿Será que la piel de mi esposa es más linda? No sé, pero el asunto es que me fijé en ella. Y en esto consiste el amor, en que yo la escogí a ella y ella me escogió a mí. En esto consiste el amor de Dios, de que Dios te va a escoger a ti por tus cualidades. ¿Por qué? Porque Él ve cosas en ti que nadie ve. Aunque tú seas igual y aunque tu pecado sea igual al resto, Dios está viendo algo diferente. No, es que ahí hay algo en el fondo que es diferente. Y así como yo vi la sonrisa hermosa de mi esposa y vi sus ojos bellos y vi su cabello, yo no sé Dios qué verá en nosotros. Yo estoy más gordo cada día. Pero esa parte que Dios está viendo en tu interior es la que hace que Él pueda perdonarte. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios de manera confiada. Esta parte divina en Dios, en Jesús, le hizo ver que ese hombre que tenía a su lado, aunque había hecho mal, en el fondo era un hijo que necesitaba amor. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es lo que Dios está viendo en tu corazón. Yo soy malo, yo soy mala. Una hermana que me dejó mi marido, que me dijo, tú no eres... Mira, Dios conoce tu interior. Tú no eres lo que el diablo quiere que tú seas. Tú eres lo que Dios creó. Y camina en base a lo que Dios creó. Aquellos que te juzgan y aquellos que juzgan tus caminos no vieron tus primeras pisadas. Una vez alguien me dijo, yo no sé por qué mi papá es tan frío. Y yo dije, eso es fuerte. Cuando averiguamos la vida del Señor, alguien de una buena posición económica en Panamá dice, pero si yo salía con mis amigos y yo regresaba y mi mamá no estaba en la casa. Yo nunca necesité el amor de mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba en el club, estaba en el bingo, estaba con sus amigas comprando, mi papá en los negocios o tomando por ahí con sus amigos, pero yo no. Para mis cumpleaños ellos estaban ahí, pero yo nunca necesité un abrazo y un amor, yo nunca necesité nada. Yo lo que necesitaba era plata y es lo que yo tuve. Que aunque tuviera dinero no tuvo amor. No podía dar amor porque decía que eso no era necesario. Y después tuvo que comprender que esa persona que estaba con él, que esa hija necesitaba
amor de su padre. Y dice, no entiendo, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Imagínese usted. Imagínese usted esa mentalidad. Pero logré entender y se logró atacar el problema porque conocimos el pasado de ese hombre. Cuando esa hija empezó a escuchar lo que ese hombre había vivido de niño y dice, ¿y tú nunca nos dijiste eso? Claro, porque eso predeterminó su conducta de adulto. ¿Su hija lo conocía? No. ¿Su esposa lo conocía? Sí, pero quizás no le dio importancia. Ahora llegó alguien que sí le dio importancia, que hizo ver que esto es lo que está influyendo en su conducta. Entonces la hija logra restablecer el vínculo con su papá. Sesiones posteriores, la relación mejoró y no sé qué será, espero en Dios que estén bien. Pero hubo una reacción allí buena. Porque en el fondo no es que era malo, es que la vida lo había llevado a eso. Tú no eres mala. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados donde estemos. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, como bien decía el pastor Ito, si nosotros confesamos, los que ven la predica del pastor Ito se van a acordar, que si nosotros nos acercamos correcto, el cura no te perdona. Perdóname, pero si tú llegas, disculpa si te ofendo, pero si tú llegas donde un cura, lo siento, el cura, el sacerdote no te puede perdonar, porque solo Dios es capaz de perdonar los pecados. A veces el cristiano evangélico, pentecostal, cuando peca, cree que contándoselo al amigo va a adquirir el perdón. Eso no, hay que confesar su pecado a Dios y hay que arrepentirse. Una vez confesado, una vez arrepentido, todo, el arrepentirse es dar la vuelta. Entonces tenemos el perdón de Dios y Dios está dispuesto a perdonarnos cualquier sea la circunstancia. No nos dejemos engañar por el diablo, porque Jesús siempre está predispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque Él ve en ti y en mí lo que más nadie ve. Porque aunque tú no le veas esquina buena a tu marido, o tú no le ves esquina buena a tu suegra, Dios se la ve. Una vez alguien me contestó aquí predicando, me dice, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Jesús no tuvo suegra. Eso fue lo que dijo. Pero Jesús siempre ve lo bueno en las personas, tiene esa capacidad. Y lo que es más maravilloso es que está dispuesto a perdonarnos. Cristo estaba con los discípulos y no le importó que fueran unos cobardes. Pedro lo negó y de antemano Jesús lo sabía. Pedro lo negó. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen que si Judas se hubiese acercado a la cruz y le hubiese pedido perdón a Jesús en la cruz o en algún momento, Jesús lo hubiese perdonado? Jesús lo hubiera perdonado. ¿Hubiese sido el apóstol de los gentiles? No sé, porque no voy a especular algo que la Biblia no dice. Pero yo de algo estoy seguro, Jesús lo hubiese perdonado. Pedro lo negó. No, si yo no soy de eso. Y hasta dijo palabras soeces. A tu hablar te delata. Y cantó el gallo 3 veces. Desde ese tiempo habían gallo. Y cantó el gallo y dice, ay Dios mío. Entonces lloró y se acordó de eso. Gente que había corrido, lo habían dejado solo. Y los discípulos corrieron. Un atajo de cobarde era lo que tenía Jesús ahí. Un traidor. Ese traidor era discípulo. Jesús lo tomó como su discípulo, dándole una oportunidad. ¿Y qué es lo que Jesús veía? No el presente. Jesús miraba el porvenir. Jesús sabía que ellos iban a ser los 11 pilares del templo. Jesús sabía que cuando Pedro iba a predicar se iban a convertir 5,000. Jesús sabía que la sombra de Pedro iba a sanar
Jesús sabía que Juan en la isla de Patmos iba a recibir la mayor de todas las revelaciones proféticas que hay. Jesús sabía que todos sus discípulos iban a entregar su vida por amor a Él, por amor al Evangelio. Jesús lo sabía. ¿Qué quiere de ti? Que reacciones junto a la cruz. Que digas, Señor, ¿sabes que yo soy malo? Ayúdame, fortaléceme. Seas pastor, no seas pastor, seas ministro, no seas ministro. Tienes que despertar, tienes que reaccionar. Despierta de ese letargo, de ese sueño. Y comienza a darle oportunidad a tu casa y a tu vida. Despierta y dale una oportunidad a tu esposo para que sea un mejor esposo. A tus hijos para que sean mejores hijos. A tu esposa para que sea mejor esposa. Es tiempo de darte una oportunidad a ti mismo de ser mejor persona, mejor padre, mejor cristiano. De ser mejor en la sociedad. Es el momento de despertar y decir, Señor, estos han sido mis errores, voy a corregirlo. Es el tiempo de decir, iba a la iglesia porque tenía compromisos, pero ahora voy porque quiero servirte. Y permanecer en este pensamiento. Y Dios se acordará de nosotros. El hijo pródigo reaccionó. Dios nunca se olvida de alguien que reacciona bien. Cuando Jonás llegó a Nínive, dice, yo sabía que tú eras Dios misericordioso. Y yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y por eso no quería venir. Qué canalla, ¿verdad? Porque él sabía que Dios lo iba a perdonar, pero él no quería que perdonara a Nínive, porque Nínive era un pueblo pagano. A mí no me da la gana de que ese pueblo sea salvo, porque yo no le voy a llevar la palabra. Y Dios lo forzó a llevar la palabra, y él se sentó a esperar juicio y no arrepentimiento. Y cuando el pueblo se arrepiente, Dios lo perdona y él le reclama a Dios. Estamos hablando del tiempo de la ley. Y un pueblo que decidió adorar a Dios, Dios perdonó a ese pueblo. El hijo pródigo se fue de su casa, malgastó todo lo que tenía y criando cerdos, apacentando cerdos, revolcado y hediondo a cerdo. Es que en aquellos tiempos no era que habían baños como ahora. Ahora nosotros tenemos baños de lujo. Hay inodoro para que no huela mal, hay trampas de olor, el lavamanos, se puede conseguir pastillas, cepillo, pasta de dientes y estas cosas para cepillarse los dientes. Es más, le recomiendo algo. Usted que es hombre macho y alfa, compre un jabón sote grande de esos azul o blanco, córtelo en 3 partes. Uno que sea para lavar la ropa, el otro que sea para bañarse y el otro pedazo que sea para cepillarse los dientes. ¡Ya! Con un solo jabón sote, usted se resolvió una quincena. No tiene que estar comprando de qué ropa para lavar, qué ropa para no. En ese tiempo no había jabón sote. En ese tiempo no se bañaban como nosotros nos bañábamos. Bueno, si para presentarse ante Faraón, ante los reyes y esto, tenían que pasar por un proceso de limpieza. Una mujer no se podía acercar a un rey si antes no tomaba té, porque ella no podía llegar de onda a grajo, con la boca de onda a cebolla, a ajo. No, señor. Ella tenía que llegar bien limpia, porque ese era el rey. Y pasaban por un proceso de limpieza y purificación. No comían un montón de cosas, tomaban té para que su humor fuera más agradable. Imagínese usted. Es que me estoy acordando de que mi papá dice que había un hombre allá en Chiriquí que tomaba sopa Lipton, creo que era, y cuando ese hombre caminaba y sudaba olía a sopa Lipton. Cuando
Cuando yo estoy tomando mucho tiempo vitaminas o complejo B, yo lo tomo para eliminar el dolor de espalda, algunos medicamentos. Y cuando yo tomo ese medicamento, dice mi esposa, hueles a farmacia. Mi cuerpo está eliminando lo que es el complejo B, está procesando eso y mi cuerpo huele a medicamentos. Y imagínese usted ahora ese hombre que no se podía bañar. La ropa, no había desodorante. La ropa de ese hombre, ¿cómo olería, hermano? Ese hombre estaba hediondo. Él estaba en la verdadera porquería y quería comer de lo que comía el cerdo, porque el dueño de los cerdos no era capaz de darle siquiera un plato de arroz, ni siquiera medio pan, no. Él tenía que deseaba las algarrobas, y si se comía una algarroba estaba robando. Aún así, el hijo tipo de nosotros y el padre tipo de Dios, el padre lo recibe, ni siquiera lo escucha. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cállate la boca. Le dio un abrazo, lo besó, lo vistió, le puso anillo y hagamos parranda. Dios es un Dios de fiesta. Dios es un Dios, muchos creen que Dios da bravo. No, Dios es un Dios alegre. Y Dios lo hace saber a través de la fiesta. Nosotros los judíos tenemos fiesta a lo largo del año. Y vean, y dice, y hagamos fiesta y sacrifiquen el mejor cordero, y lo restituyó. Es que Dios está predispuesto a perdonar. Ahora, ¿tú estás dispuesto a reaccionar en este momento? A decir, bueno, Señor, ya es el momento que yo tengo que hacer esto. ¿Estás dispuesto a salir del problema de alcohol, de ese problema de falda que te tienen cambiando de número telefónico? Porque están las faldas llamándote una mujer tras otra y ya no sabes qué hacer. Porque ya no sabes qué hacer, porque tienes un amante, 2, 3 amantes, y tu marido ya se enteró. Y andas cambiando de número telefónico, cambiando de cuenta, porque no sabes qué hacer con eso. Reacciona. Un despertar junto a la cruz te ayuda. Y Dios te perdonará. Porque Dios en ti ve un hijo, ve una hija. Y nadie puede negar a sus hijos. Cuando tú ves a tus hijos, tú dices, ese es mi hijo. Y tú le vas a extender la mano por muy sucio que esté, por muy dificultoso que sea la situación, por mucho problema que haya, siempre será tu hijo, siempre será tu hija, siempre le extenderás la mano. Siempre estarás ahí con ellos. Y a Dios no le importa, Dios siempre estará contigo allí. ¿Y sabes por qué? Porque somos imagen y semejanza de Él. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Porque no conforme con ser imagen y semejanza de Él, entregó su Hijo en expiación por nuestro pecado. No solo eso, también nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó su palabra. Y siempre queda algo en nuestro corazón. Y Dios siempre está predispuesto a salvar. Así sea en el último segundo de nuestra vida. Pero ¿qué quiere Dios? Un despertar. Te invito a que de hoy en adelante reescribamos en nuestra vida un nuevo capítulo y dejar que Dios haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Aunque seas cristiano, aunque compartas la fe, es tiempo de un nuevo despertar en el Señor. Es tiempo de recibir una nueva oportunidad. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor bueno, porque tú eres grande y maravilloso. Padre, yo te pido que toques los corazones, que toques la mente y la vida de cada uno de aquellos que deciden dar vuelta, dejar el pecado atrás y seguirte. De aquellos que decidimos dejar las malas costumbres, las malas mañas, ese pecadito, esa canita que se tira al aire, de soltarlo y decir ante ti, Señor, perdóname. Yo pido que des fortaleza a tu iglesia en este momento. Que toques el corazón de los jóvenes, de los niños.
de los ancianos del templo, que toques los corazones de los hermanos, para que podamos crecer, para que alcancemos la salvación, para que podamos estar junto a ti en los cielos, disfrutando de bendiciones celestiales, viendo a nuestros hermanos que hoy están contigo, viendo tu presencia. Señor, gracias. Da una nueva oportunidad, toca los corazones, fortalece la vida de los hermanos, inserta en ellos tu palabra, que es la medicina para que despertemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. No me voy a despedir sin antes recordarle a todos los hermanos pues que se mantengan fieles en sus donaciones a la iglesia, en sus contribuciones. Esto está apareciendo la cuenta de la iglesia, así que puede hacer su depósito, puede llamarnos al 6500-3118 o al 6381-1007, escríbanos y entonces estaremos en contacto para pasar a buscar pues una donación, una contribución. Hay hermanos que están donando dinero en efectivo para que le llevemos a los hermanos. Puede darle una donación al pastor Ito, que está en Volcán. Ellos no están cobrando el Volcán, no creo que ellos no están cobrando nada. Igual el pastor Israel, si tiene alguna donación para él, si tiene alguna donación para Alcides, que está todo el tiempo aquí para que se tome la soda Alcides, y esta es una ofrenda para Alcides que acá ratito anda grabando y acá ratito la agarramos. Pues yo no sé, tiene paciencia porque imagínese usted, tiene que atender que yo tengo las predicaciones, que las tiene mi papá, y que mi papá quiere una canción, y que quiere esto, y que hace, y que deshace, y que vuelve. Y el hombre tiene la paciencia de trabajar y tiene la disposición. Quiere darle una ofrenda, dale una ofrenda al CIDE. A cualquier hermano, nada más que la nota la hace saber, y de una vez nosotros pues hacemos llegar las contribuciones. Gracias. La iglesia sigue pagando sus obligaciones, sus cuentas con el banco y todos los compromisos que tenemos. La iglesia los está pagando. Luz, la iglesia está pagando luz, aunque digan que no, aunque se ha dicho que no, la iglesia está pagando. Y bueno, Dios ha sido bueno en este tiempo. Hermanos amados, hermanas amadas, gracias por estar con nosotros. Recuerden, nosotros estamos ubicados en la calle Vieja, Panamericana, diagonal a Hobsa. Estamos en Nueva Arraiján, estamos nosotros ubicados y le esperamos. Pronto estarán las puertas abiertas. Estamos ya preparándonos para este gran momento. Vamos a orar y a despedir para que el Señor nos acompañe. Señor, gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, Espíritu Santo, que dé fruto a tiempo y fuera de tiempo. Riégala en nuestro corazón y que sea para bendición y edificación de cada uno de la iglesia. Yo te pido que suplas a los necesitados en este momento. Yo te pido, Señor, que sanes esta tierra, que se pueda regularizar en Panamá con prontitud la economía, que se pueda regularizar todas las reuniones que vamos a tener en las iglesias, que podamos tener la oportunidad de congregarnos para alabar y bendecir tu nombre. Señor, guarda a los cristianos del COVID, guarda a todos los hermanos en la fe. Señor, no permitas que el enemigo haga estragos en la vida de los hermanos. Sálvalos en el nombre de Jesús, sánalos, restitúyelos y da vida en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga esta noche.